Hola, bienvenidos. Este es nuestro primer programa de Tradecast. Este es un podcast que vamos a hablar principalmente de trade, de todo lo que hemos venido haciendo. Soy Esteban Ante, para los que no me conocen, vengo trabajando ya en esto muchos años, sobre todo en consumo masivo. Trade marketing es transversal a todo, pero finalmente vengo yo trabajando más de 20 años en consumo masivo, 15 años negociando con las principales cadenas de supermercados y tengo casi 9 años ya mi empresa, en la que he trabajado con muchos emprendedores. Así nació, para poder ayudar a emprendedores principalmente a que puedan entrar a los principales supermercados y farmacias del país. Así que les doy la bienvenida. Este es el primer capítulo y espero que sea de muchos que vengan al futuro. Bueno, quiero presentarles a Marcelo Salgado, un gran amigo mío desde hace... ¿Cuántos años, Marcelito? Casi 32. Puede ser, sí, más o menos. Sí. Sí, desde que estamos en la universidad, ahí nos conocimos. Todo este tiempo hemos estado en contacto y ahora vamos a trabajar juntos. Así es. Marcelito va a estar también con nosotros aquí en el podcast, así que les dejo para que se presente. Bueno, mi nombre es Marcelo Salgado. Vengo trabajando 25 años en el tema de publicidad, todo lo que son imágenes de productos, imágenes de gente. He trabajado en el sector privado, con mis emprendimientos, en el sector público. Entonces tengo unos añitos de experiencia, más que todo. Sí. Chévere, Marcelito, qué bueno que podamos hacer esto juntos. Así es. Y por otro lado, les presento a Carlos Gudiño. Carlos Gudiño, quisimos hacer este primer capítulo como emblemático, digamos, principalmente con mi primer cliente. El Carlitos fue mi primer cliente en el 2017. Sí, yo empecé mi negocio en febrero del 2017. 6 meses después tuve mi primer cliente. Así que en primer lugar les voy a dejar que se presente y luego vamos a hacer aquí un conversatorio simpático para que todos vean cómo fue evolucionando esto. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, Marcelo, por esta invitación, y siempre es un gusto para mí poder compartir y poder dar un poco de mi feedback y de historia de lo que hemos vivido y lo que fue nuestro proceso para entrar al Supermaxi o proceso de emprendimiento. Con Esteban creo que tenemos muchas coincidencias desde que empezamos nuestros emprendimientos. Por lo menos los dos empezamos en el 2017. Justo en febrero, ahora que te escucho, o sea, más o menos las cosas... ¿Qué coincidencias no sabía? Yo tampoco. Entonces esas son unas coincidencias que a la par creo que nos calzamos ahí como anillo al dedo. Justo nos fue para poder sacar esto adelante, ¿no? Sí, chévere, Carlitos. Es importante tener el feedback, digamos, como tú dices, de los clientes que sí han podido entrar. Muy probablemente también vamos a tener gente que no pudo entrar. Exactamente. Porque esto es así. O sea, aquí no queremos solamente ver el éxito, porque parte del éxito también es el fracaso. Y no vamos a llamar eso fracaso, pero finalmente sí es para que vean que no todo el mundo, o sea, que hay mucha gente que lo logra, pero también no lo logra, y eso no es malo. Exactamente, o sea, es parte de la vida y es parte de los negocios. Claro, tienes tu riesgo latente. Ese es uno de los mayores problemas, y obviamente la gente que es emprendedora siempre tiene ese miedo muy arraigado en sí, ¿no? Y pues el que no da el primer paso no cruza el puente, dicen. Entonces es facilísimo tener mucho miedo, pero hay que tomarse con valentía claro. Temas de... Es que ese es el tema del emprendedor, ¿no? El emprendedor tiene muchas ideas, pero el dar el paso para ejecutar, eso es lo más complicado, porque a veces es tiempo, tú sabes, recursos, y muchas veces tiene miedo a ese fracaso. Y no solamente es ese paso, sino que la perseverancia es la que también te ayuda a llegar, porque tú en el camino puedes... No quiero llamar fracasar porque a veces esa palabra es complicada, que es un fracaso, sí, pero es complicada para la gente que le tome positivamente. Pero al final es cuando te pasa, ¿qué hacer? ¿Dejas ahí o perseveras? ¿O entiendes qué es lo que pasó, cómo mejoro y vuelvo a intentar? Porque pasa muchas veces esto, ¿no?
te cerraron las puertas y mucha gente dice, hasta aquí llegué. Gracias, no quiero seguir con esto. Pero hay de nosotros, que eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque fracasar, podemos fracasar cualquiera. Pero el que persevera después del fracaso, ese es el diferente y ese es el que tiene más posibilidades de llegar. Por eso es importante aquí tener gente con la que logramos, pero también vamos a tener gente con la que no logramos y a partir de ese no logro, ¿qué es lo que ellos han venido haciendo para poder seguir avanzando? Claro. Una de las cosas que yo he visto en todos estos años de trabajo y todas las cosas es que la gente no es constante. Y es uno de los mayores problemas. Cuando no eres constante en lo que quieres hacer, tú sabes, no te da réditos, no te da frutos. Y eso quisiéramos que nos cuentes cómo comenzó todo esto, cómo comenzó tu idea, cómo fue. Mira, es interesante escucharles todo lo que dicen porque a veces, como tú dices, el estar ahí y el seguir después del que te digan que no, eso es súper importante porque a veces la gente se estanca. Y eso es lo que pasa. Te digo, a mí me ha pasado también en otros negocios o en proyectos que también he querido volver a ingresar o cosas así que me han dicho simplemente no. Entonces también he tenido el caso de dejar ahí un poco las cosas, ¿no? Pero es justamente como volver a empezar, reestructurarse nuevamente y ver cuál es el camino correcto para poder hacerlo. En cómo nació mi producto. Antes de eso, solamente déjame acotar un poquito. Eso ya es un tema más filosófico, ¿no? Termina siendo más filosófico y más mental. Claro. Ajá. Sí, porque uno es el que se pone las trampas. Sí, uno se pone las Y uno es el que finalmente decide si sigue o si no sigue. No el mercado, no el mundo. Porque el mercado te puede decir, sí, esto no me gusta negro. Prefiero rojo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer el rojo. Exacto. Pero mucha gente se queda en el negro, no, porque tiene que ser el negro. Entonces sí, esto es un tema más filosófico. Perdóname que te acordé, Carlitos, pero quería acotar eso. No, sí, de acuerdo, porque aparte, cuando yo empecé este negocio, yo empecé con una pizzería. Mi pizzería se llama Viva Pizza, la cual la tengo ya 9 años. Y era en Puembo, ahí nos reunimos la primera vez. Ahí nos reunimos la primera vez, cuando tenía el local que era en la avenida principal. La entrada principal, ¿Recuerdas? sí, La entrada claro. principal. Bueno, estuve ahí 1 año y medio más o menos, pero ahí yo ya empecé a desarrollar el producto. Porque uno también ha estado de viaje y ve cómo son las perchas de los congelados en otros países y estamos hablando, tienen una ventaja todavía bien adelantada. Entonces, tienen por ejemplo 4 o 5 pasillos solo de comida congelada. Sí. Y nosotros tenemos eran espacios pequeños que nos daban para poder eso. Después, inclusive, yo considero que después del tema de la pandemia también esa ventanita se abrió muchísimo más, especialmente para el emprendedor, ¿no? El emprendedor de los productos congelados, porque ahora las perchas sí brindan la posibilidad para los otros clientes más pequeños para poder exhibir sus productos. Pero bueno, en el tema de mis productos, como te digo, empecé haciendo las pruebas, estuve 6 años, inclusive puedes creer que el otro día estaba en un congelador mío ahí viendo y todavía tengo pizzas congeladas de pruebas. Estamos hablando ya de 7, 8 años. Claro, o sea, yo veía las fechas y digo, qué chistoso, que ni siquiera... Queda como recuerdo. Ajá, ya cuando tengas 30 años y seas más exitoso todavía, vas a poner en un marquito, claro. Estas eran las primeras pizzas de prueba. Ajá, ya secas. Ajá, sí. No, pero bueno, entonces de ahí, por coincidencias de la vida, encontré un post del Esteban que estaba buscando, dijo que había chance para poder ingresar pizzas congeladas. Sí, puntualmente. Puntualmente pizzas congeladas. Por ahí, ¿cómo llegó eso? Me llegó un chisme. Que en Supermaxi decía, o sea, necesitaban pizzas, estaban buscando pizzas congeladas. Ajá. Entonces yo tenía que moverme de alguna forma. Entonces, en los whiskies, que recién estaban los whiskies empezaron 2017 en febrero del 2017, también. Más o menos. Ajá. Por ahí empezó. Un saludo para todos. Aquí hay 3 whiskies, coincidentemente. Entonces, este fue mi primer canal de búsqueda de clientes, los whiskies. Claro. Eso fue lo primero. Entonces entré y puse el post. Ahí sí, Carlitos. Ahí sí le escribí y después nos reunimos, me parece, en la pizzería y empezamos a conversar.
Y bueno, empezamos a ver las opciones que podíamos hacer y ahí empezamos a arrancar con esto. Y tú tenías un medio de producción masiva para las pizzas, porque tenías ya la pizzería. Tenía la pizzería, sí, pero no los producía masivamente. O sea, ahí era al retail. Ibas llegando una persona y ibas sirviendo y iban... Tenía eso o les vendía también a, no sé, ya sabes, familia. Ir probando. Uno tiene... Ir probando y hice, no tienes idea, hice un montón de pruebas porque veía qué alimento puedo congelar, qué no, qué verdura. Todos esos también eran parte de ese estudio que al final lo hice y que hasta hoy en día me sirve. Porque todavía trabajo muchos productos congelados. Hay legumbres que con el frío se hacen más pequeñas. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado sacar una pizza con champiñones y todo. Claro. Yo sé que ahora también hay. Pero tú ves, y tú cuando sacas una pizza congelada con champiñones vas a ver un champiñón negro, chiquito, deshidratado, claro. Porque son verduras que no son aptas para eso. Esa es la se deshidratan. Entonces, bueno, así fuimos haciendo un análisis y... Yo me acuerdo que cuando hablé contigo, yo tengo buena memoria, ¿no? Súper buena memoria. Sí, o sea, yo, me acuerdo de cosas que ni debería acordarme y me acuerdo. No es tan bueno. O sea, hay mucha gente que me dice, oye, qué suerte esa memoria que tienes tú. Sí, pero no me olvido nada. Y eso es una pendejada. Pero bueno, así mismo es. La cosa es que me acuerdo que tú me dijiste que tú eras pizza lover. Que a donde iba, pizza. Lo que probaba era la pizza y que por eso decidió hacer una pizza. Y eso quiero decir porque normalmente, o digamos eso es súper común, los emprendimientos nacen de necesidades propias. Tengo muchos clientes que tenían cierta necesidad, ellos empezaron a desarrollar eso y después terminaron hasta exportando producto. La leche de chocho, por ejemplo, era intolerante a la lactosa, en ese entonces no había leche deslactosada y empezó a producir del chocho y ahora ellos inclusive exportan. Y eso es muy común. Entonces, cuando nos reunimos con el Carlos, conversando, él me comentaba, ¿no?, que es pizza lover y que en todos lados que viaja o todos lados que va, pizza. Y por eso tiene la pizzería. Excelente. Y claro, y yo sé, por ejemplo, porque hay mucha gente que también son dueños de restaurantes o cosas así de pizzerías, pero ellos no comen en otro lado más que su propio local. O sea, son como muy cerrados. Tú vas probando. Yo como donde sea, todo lado, no importa. Me encanta. Porque aparte hay muy buenos productos ahora también, unos muy buenos restaurantes, claro. Unas pizzas deliciosas. Y vas probando. Yo pienso, yo creo que un plus a todo esto es que cuando tú comienzas un emprendimiento, un negocio, tienes que hacer algo que realmente no te cueste el trabajar en eso, ¿me entiendes? O sea, que realmente es tu plus y todos los días dices sí. Eso es el éxito, digamos, de un emprendimiento. A mí muchas veces me preguntan, ¿y en qué emprendo? O sea, no sé. Si supiera, claro. ya lo haría yo. Pero lo que yo siempre recomiendo es exactamente lo que te ha pasado a ti. Es algo en lo que tú ya hayas trabajado y cuando tú trabajas en eso específicamente, tú ya sabes las necesidades que tiene la gente y que no están atendidas. Ataca eso. Es chistoso porque ya han pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces uno también ya, como les decía, fui creando nuevos productos también. He tenido, bueno, en estos casos puntuales, que estos son mis productos con los que empezamos. Teníamos 3 sabores de pizzas, no sé si te acuerdas. Teníamos una de choclo con tocino, teníamos esta clásica y teníamos la suprema, que es de acá. Sí, le sacamos en diferentes tamaños y fuimos ahí probando. O sea, al principio creo que tuvimos éxito con las pizzas, que yo no me esperé tener éxito, la verdad, porque yo pensé que iba a poder entrar las pizzas más grandes. Esa fue mi visión desde siempre. Entonces dije, de ley meto estas pizzas grandes y toda la vaina, y a la final no entraron hechas nunca las pude hacer entrar. O sea, fue un tema de acierto y error. Ajá. Lo que pasa es que presentamos tanto las grandes como las chicas. Y digamos que lo chévere de esto fue que en ese entonces no habían pizzas. Yo creo que fuimos los primeros en pizzas hechas, porque habían estas masas solo masas. Habían, ¿te acuerdas? No, sí había una marca todavía. La había la Frescheza y había la del Cazolet. Ya, listo. Esos eran. Esas eran todas. Entonces, claro, no habían tantas pizzas grandes. Entonces lanzamos la grande
pero al final dijeron que no. Pero nos dijeron que no por el espacio en percha. Exacto. Porque estas cajas obviamente sí te ocupan espacio claro, en una percha que antes era... En ese entonces, porque ahora ya encuentras un montón de esas marcas, Sí. digamos, de esos tamaños con otras marcas, pero es que yo lo que creo es que finalmente la categoría sí dio. Por eso empezó a crecer. Pero fuimos uno de los primeros en lograr entrar. Y anecdóticamente puedo decir que esta es una de las codificaciones más rápidas que tuvimos. A los 15 días nos contestaron y nos aceptaron en 15 días. En agosto, me acuerdo. ¿Y cuál es el procedimiento, Esteban, es decir, tú dejas el producto, me imagino que ellos lo tienen que probar, testear, o cómo es? O sea, no sé si es que ellos realmente prueben el producto. Hay ciertos supermercados, creo que en mi comisariato, por ejemplo, cuando llevas un snack, sí prueba. Estos, no sé, porque estos son más elaborados. Necesitas tener un horno, meter en el horno cierto tiempo y de ahí probar. Capaz alguien se lleva y prueba, puede ser. No sé, realmente no sé. Pero también tiene mucho que ver la presentación del producto. Claro. Sí, nosotros hicimos también ese empaque, porque todavía no tenías empaque. No, hicimos Tenías un sticker, me acuerdo. Claro. Era un sticker y les hicimos el empaque. Entonces, claro, eso cambió radicalmente la presentación también. Y yo les puedo igual compartir unas de stickers, porque también, como te digo, estaba arreglando lo de la compu y encontré las de stickers con las pizzas, con los nombres que yo les tenía. Yo tengo la foto de la pizza. ¿Sí? Claro, yo tengo la foto ahí. La inicial. La inicial, el antes claro. y el después, El claro. antes y el después es otra cosa. Pero dentro de este proceso, cuando hicimos esto, le contrato al Esteban. Me acuerdo que tenías ese paquete de tres, un combo de tres, era Sí, una claro. cosa, que era la parte gráfica, la parte legal. Claro, tenía para registro sanitario. Ajá. Hacíamos registro sanitario hasta ahora. Trabajamos con una agencia de publicidad con la que hacíamos el diseño, el packaging. Y Un estudio de mercadeo, algún... no, eso nomás teníamos eso, pero también tenía el contacto con los de las cajas. ¿Te acuerdas que te llevamos a cuál era? Sí, sigo trabajando con Industrias Omega. Como Omega, con el Pato Viteri, que le mandamos saludos. Ajá. Que Sí, también, sí, que Patito. también es whisky. Sí, y fue mi compañero de colegio. Y también mío. De uno de los tantos colegios en los que yo estuve. Patito, tú pasaste por 12, más o menos yo por 7. Yo por 4. Yo por 4. En uno de esos fue el Pato, compañero. Sí, mío. sí. Sí. Ahora, una pregunta. Volviendo al tema de tu packaging, de la imagen de tu producto. Ajá. ¿Cómo fue el momento que hiciste ese cambio radical de tener un sticker a tener una caja brandeada con tu producto mostrándose, con fotografía profesional, con todo eso? O sea, es que el cambio es notorio y es inmediato. Entonces, eso Es radical. Nunca me voy a olvidar que el Esteban decía, solo tienes 3 segundos para poder impactar en una percha. Y eso era, ¿no es cierto? Porque tú vas, me pasa todo el tiempo, como yo trabajo en esta industria de la comida, paso en los supermercados y me doy cuenta inmediato que hay nuevo, ¿me entiendes? Solo por el tema del packaging. Exactamente. Entonces, esa es tu manera de llamar la atención y es completamente de acuerdo lo que Esteban dijo en esa época, que hasta ahorita es. O sea, Sí, te das cuenta de... Lastimosamente aquí en el medio hay un tema que no le ven como una inversión el hacer una buena imagen de tu producto, sino le ven como un gasto. Sí, y esto es uno de los mayores problemas, porque le dices a tu cliente, mira, haz esto, te va a salir más bonito. Por ejemplo, van a imprimir, no, solo hazle un color, solo hazle 2 colores, no le pongas full color, hay que hacer fotografía profesional, no, trata de bajarte del internet una buena foto, Claro. ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero tú estás demostrando y se está viendo, esto fue súper bien realizado, súper bien logrado. Sí. Inclusive el tema de las fotos, mira, yo cuando empecé también el tema, todas estas son fotos originales, ¿no? Tú tomaste, tú hiciste. Sí, mi de la hermana me dio Sí, tomando, claro. ella es fotógrafa, entonces me dio tomando las fotos y las hicimos chévere. Pero, por ejemplo, después con el tiempo tuve que poner que también son imágenes referenciales, porque si tú ves esta caja, esta era una caja con una pizza mediana. ¿Me entiendes? Esas son las fotos originales. Entonces, y esta es una pizza personal. Entonces, la gente ya sabe que ve esto y dice, tiene 6 jamones. Y después te abre la caja y tienes menos, ¿me entiendes? Pero
por tema de proporción de pizza, o sea, no le voy a contar toda la historia. Es como el caso de esa hamburguesería internacional que te muestran la foto, que se chorrea y no sé qué, y el rato que te pasan es un sándwich aplastado. Claro. Entonces, pero no es el caso, lo que pasa es que claro. ese es una foto de una pizza mediana donde lleva más jamón, pero al final es una pizza chiquita nada más, o sea, es personal donde no va a entrar tanto producto. Sí, pero al punto que voy es que son fotos reales, son fotos tuyas, son fotos de tu producto. Exacto. Y eso es lo que siempre considero yo, y díganme si es que estoy equivocado, considero yo que una persona que esté emprendiendo tiene que ser real, tiene que mostrar lo que va a vender. Así es. A ver, sí y no, porque depende mucho del producto. Yo estoy hablando ya desde el punto de vista técnico, ¿no? Claro. Sí y no, depende del producto, no hay un tema lineal. Lo que sí es importante, y como este podcast es el Tradecast, es de trade marketing, ¿dónde empieza el trade? En el empaque, en el punto de venta. Si todo lo que tú hagas en el punto de venta, eso es trade marketing. Todo empieza con el empaque, que es un poco lo que yo le dije al Carlitos y lo que vengo diciendo a todo el mundo. Entonces, cuando tú hace un rato decías que hay gente que no quiere invertir en eso, no es correcto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el cliente, el consumidor tiene dos momentos de verdad. El primer momento de verdad es en la percha con el empaque. Ese es el primer momento de verdad. Si a mí me impactó, si me gustó el empaque, y sobre todo a las mujercitas, el color, cuántas veces, no sé, mi mujer va y dice, es que estaba chévere el color, por eso compré, listo, es parte de, entonces le gustó el empaque, le gustó el color, y ya, ese es el primer momento de verdad. El segundo momento de verdad es cuando prueba el producto, y ese es el decidor, finalmente ese es el que va a decidir si vuelves a comprar o no, listo, pero ya compró, y ya probó, que eso es lo que tiene que hacer el empaque. Hacer que la gente pruebe. Ya de ahí en adelante el empaque ya no importa. ¿Por qué? Porque yo ya probé, ya me gustó y voy a buscar porque quiero comprar. Es un producto bueno. Exacto, punto. Pero al comienzo no. Entonces, cuando tú no inviertes en un empaque, sí le estás quitando importancia al producto. No solamente para vender, sino que el empaque te dice también inclusive de alguna forma la calidad del producto. Porque si tú te das cuenta, y eso me encantaría, ojalá podamos poner, porque yo tengo la foto del anterior y de ahora. Sí, ahorita lo vamos a poner en la pantalla. Sí, ya le ponemos. Si es que tú ves el uno o el otro, yo hago este ejercicio justamente en los empaques. Entonces yo le pongo el anterior tuyo y el nuevo. Entonces les digo a la gente que no está de acuerdo con esto en los empaques, le digo, ¿cuánto pagarías por este? $1, $3, $5, $10. Dice, ya pagaría $3. Le presento este. ¿Y por este? No, por este ya pagaría unos $10. Digo, la diferencia es el empaque. Claro. Porque el producto es exactamente el mismo, no es que tiene más harina, no es que tiene más jamón, no es que tiene más queso, no, es exactamente el mismo, la diferencia está en el empaque. Este empaque te dice, es un producto de un chef, porque el Carlos es chef, eso no contó, es de un chef, se ve de calidad, el otro no. Entonces eso te va a permitir inclusive ser mucho más rentable. Vas a ser más rentable, ¿por qué? Porque estás dispuesto estoy dispuesto a pagar $3, pero por este estoy dispuesto a pagar $10. Claro. El costo del empaque no es esa diferencia. Entonces vas a terminar siendo más rentable. Entonces todas esas cosas hay que tomar en cuenta, no solamente el producto, sino también todo lo que conlleva para estar en la percha correctamente y poder o hacer que el consumidor pueda ver el producto, que es un poco el caso. Claro. Exactamente qué pasó con el Carlos. El Carlos por suerte nos hizo caso. Es que no todo el mundo hace caso. Claro, sí. Bueno, y un poquito más, síguenos contando cómo fue todo ese proceso, ¿no? O sea, bueno, el proceso hicimos, yo sí me acuerdo que hicimos un estudio técnico, hicimos un análisis, alguna cosa de esos. ¿Te acuerdas? Ah, ya me acordé de estrategia de marca. Estrategia de marca. Hacíamos estrategia de marca. De marca un día entero. Exactamente, en ese entonces trabajaba con otra persona, pero sí, claro, hacíamos estrategia de marca. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Definir el target, los principales diferenciales, tanto funcionales como emocionales del producto. Es que esto es parte de un plan de marketing, pero a veces para un emprendedor es mucho hacer un plan de marketing. Claro. Y haces un plan de marketing ya cuando estás en la percha, ya cuando estás en un canal, ya cuando estás dentro del mercado. Yo siempre sugiero en ese momento, pero en primera instancia con una estrategia de marca es más que suficiente. Eso es lo que hicimos. Eso hicimos, sí, claro. Estrategia de marca, después hicimos todo el tema de
que nos demoramos más fue este tema de las cajas, porque ya sabes que fueron varios diseños y varias pulidas para poder sacar lo que queríamos en el producto y cómo debería ser. Y de ahí, como te digo, la parte legal, que nos demoramos también en los registros sanitarios en esa época, que sería 1 mes y medio. ¿Hiciste con nosotros también? Claro. Sí, no. Sí, eso es Claro, verdad. yo hacía con el Teodomiro Rivadeneira. Con el Teodomiro, claro. Que creo que también es whisky, no estoy seguro. Ajá, sí. Sí es. Sí. Saludos, Teodomiro. Con él hicimos... Puro whisky. Con él hicimos las primeras registros sanitarios. Y de ahí ya pues tuvimos la suerte que presentaste y logramos entrar rápido. Yo me acuerdo, fue en agosto del 2017 que ya nos dieron el sí, me pusieron a correr con el tema de las cosas. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto fue, te acuerdas? Debes tener clarísimo. ¿Cuánto fue tu primer pedido? Mi primer pedido eran de 20 cajas. Fueron 20 cajas que cada unidad del negocio ahí eran de 12 pizzas dentro de una caja. Entonces, Unidad de manejo. Unidad de manejo, ajá. 240 Ajá, pizzas. más o menos, ajá. Y tenías un tiempo, un Y deadline para entregar. Claro, es que lo que pasa es que en esa época, no me acuerdo por qué, pero me empezaron a hacer pedidos todos los días. Y para mí no me era rentable porque me pedían una caja, otra caja, y yo no tenía el transporte. Logísticamente y tampoco, se vuelve muy caro. se me hacía muy caro y muy complicado. Entonces lo que hice es yo hablar directamente con las chicas del Supermaxi para que me hagan un pedido consolidado semanal. Por favor, pidan de uno a todos. No tienen que ser cosas. Entonces, a la final seguimos trabajando de la misma manera. Yo recibo los pedidos de Supermaxi los días lunes y entrego los días miércoles. O sea, tu tiempo de respuesta es súper rápido. Claro. O sea, si hablas de 10, 12 cajas, no sé cuánto te pidan ahora. Pero bueno, ya sabes que es medio variable. Ahorita, por ejemplo, en el verano baja full. Y ya en el regreso a clases se vuelven a subir un poquito más las ventas, más que nada por el tema de los tamaños de las pizzas que utilizan mucho las mamás para las loncheras de los guaguas. Ajá. Qué bestia. Sí, entonces así se ha ido dando y así hemos ido trabajando. Y, Aparte sigues con la pizzería, sí, ¿verdad? sigo con la pizzería y tengo otros emprendimientos también que toca hacer de todo. Relacionados con comida. Sí, siempre todo con comida, claro. ¿Qué tienes, Carlitos? Cuenta. Verás, tengo ahorita, tengo la Viva Pizza, que es una trattoria italiana, esto comida italiana, todo. Me especializo mucho en... ¿Por dónde estás? En Puembo, ¿En al qué lado parte? de la Quinta La Guardia. Ajá, entonces ahí tengo... Que es dueño de la Quinta La Guardia también. Cuente todo, Carlitos, aquí. Humildemente, diga yo, humildemente también soy. Nosotros hacemos eventos, tenemos la Quinta de La Guardia, que es un negocio familiar, ya... Sí, yo conozco. Mi hermana se casó ahí. Tienen el avión ahí todavía, ¿no? Vamos 30 años ahí. Mi ñaña se casó ahí. No digas. Sí. Y ahí vamos En todavía. el 2000. Todavía hago eventos, hago bastantes bodas. Esta temporada también es, por ejemplo, se baja el tema del restaurante, pero es temporada alta para los eventos, especialmente para las bodas. Ahí tenemos que conversar, porque parte de uno de los negocios es la realización de eventos. De la realización de eventos, buenísimo. Qué bien. Tenemos eso y de ahí tenemos, tengo otra pizzería a la par, que es una Dark Kitchen también, operada básicamente desde ahí mismo. Y tengo... Esa no sabía. No, esa es relativamente nueva. Y de ahí tengo también otro negocio donde era la Viva Pizza. ¿Te acuerdas? Ya. Sí. Pasé el otro día, hasta esta semana, y estaba con mi mujer. Y pasaba por ahí y le digo, mira, ahí era, que están ahora unos pollos. Claro, eso. Ahí era el local de Viva Pizza cuando Recién nos reunimos empezó. la primera vez. Era el restaurante. Y una pregunta, después de... Esos pollos son tuyos. Después de salir con tu emprendimiento, de las pizzas congeladas y todo eso, ya no tuviste tanto miedo en comenzar a meterte en otras cosas más, ¿verdad? No, o sea, sabes que yo a veces sí soy un poco lanzado, un poco apresurado, a veces me equivoco, pero prefiero lanzarme y que me digan que no, a que no haber hecho el intento, la verdad. Entonces ahí, como te digo, hice lo de las lasañas, de los dedos de queso, que sí me quedé ahí como colgado después. Pero esos presentaste porque esa ya nosotros no presentamos. ¿Presentaste al Lo supermercado? presenté yo, como ya tenía el contacto directo ahí, Claro. y a veces es un Ya poco... no me necesitas ahí, claro, total. entonces teníamos el contacto, pero es un poco medio complicado a veces lidiar por centavos. Claro, es que por ejemplo mis productos, tengo aquí una cosa que es buena y otra que es mala. El bueno es que soy todavía un producto artesanal,
Y segundo, el producto como malo, el producto artesanal te va a costar más. Y en este tipo de negocios es por centavos. Entonces a veces como que se me hace muy caro mi producto o algo, cosas así. Necesito una buena estrategia. Pero me imagino que has pensado en comenzar a cerrar el círculo, es decir, realizar tus propios embutidos, realizar ese tipo de cosas, ¿o no? No tanto eso. Por suerte, como te digo, tengo el tema de los eventos también que me quitan un montón de tiempo y a veces no tengo chance para poder hacerlo. Pero la idea sí es cerrar el círculo en algún momento. Por lo menos me encantaría poder hacer el tema de los quesos, cosas así. Porque eso es lo más importante de la pizza, ¿no? Claro. Y es el costo más alto que tienes dentro de la pizza. Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que eso no es tan fácil, ¿no? Porque eso tienes una inversión sobre algo que todavía ni siquiera conoces. Un capital muy... Claro. Sí, es mucho más riesgoso. La solución es vender más. ¿Por qué? Porque cuando tú produces más, los costos fijos bajan, entonces tu producto se vuelve mucho más asequible. ¿Sí? Es más caro el artesanal, ¿por qué? Porque es manual. Claro, es manual. Porque haces poco. Pero cuando tú ya industrializas esto, ya compras, digamos, ya tienes máquinas, ya es otro tema, en temas de costos fijos sobre todo. Entonces no es tan fácil el hacer un cerrar el círculo. No es tan sencillo y no es tan recomendable con volúmenes tan bajos. Claro. Por ejemplo, el hornero, que fueron clientes míos, ellos sacaron su queso y ellos hacen su queso. Claro. Sí vi, ahora veo que tienen varios tipos de queso y yo probé la otra vez, estaban buenos. Y vale la pena, porque tienes todos estos locales en los que tu propio queso tú puedes hacer y está el costo, digamos, del queso está absolutamente, ¿cómo se llama? Cubierto. Y te sale más barato porque tú utilizas tu queso. Y ahora ellos después sacaron y pusieron en la percha el queso. Y el queso es excelente. Sí, probé la burrata, de ellos. Yo solo el mozzarella he probado. Porque sacaron también provolone. No digas, o sea, ya van con... Ya tienen una línea de quesos. Tienen rasado, tienen algunas cosas. Entonces, ahí digamos que vale la pena, pero cuando todavía no estás con volúmenes importantes, es muy complicado poder hacer esta inversión, porque puedes... Y aparte también... Puedes quebrar en lo otro. Exacto. Y no en esto. O sea, esto estás bien, pero en lo de allá te consumió todo lo que tú tenías de acá. Y aparte también los precios en el tema de los quesos fluctúa mucho, depende del valor de la leche. Claro. Entonces, el otro día estaba hablando con un proveedor mío que me decía, imagínate, para yo hacer 1 kilo de queso necesito usar 10 litros de leche. Claro. Y la leche me dice, no, yo compro creo que 50 y pico de centavos. Y a la final, o sea, si te pones a sumar... O sea, más la producción. Claro. Es que te estás metiendo en otro negocio. Entonces es duro. Es duro. Sí, no vale la pena. Pero bueno, Carlitos, a ver, cuéntanos tu experiencia en el supermercado. Mi experiencia en el supermercado. Súper tal cual lo que te ha pasado. Si bien, si mal. Porque esto es importante que la gente sepa. Porque muchas veces la gente, y esto te digo porque ya voy tantos años en esto, que siente que entrar al supermercado y me voy a hacer millonario. Porque el producto va a rotar, porque por eso quiero entrar al supermercado, porque ahí me van a comprar un montón. No es tan fácil. Entonces, cuéntanos tu experiencia con el mayor lujo de detalle. Verás, cuando entramos al supermercado, como te digo, mi primer pedido fue de las 20 cajas. Me acuerdo que a semana siguiente me llamó una de las chicas del Supermax y vea, su producto se está vendiendo bastante, necesito que me mande otras 20 cajas más. Entonces yo dije, Claro, me froté las manos, ya ha sido cierto. Le pegué. ¿Para qué voy a trabajar más? Claro, le pegué, dije, pero bueno. Entonces, los primeros años, la verdad, aguantamos bastante bien. Hemos manejado bastante bien el tema del súper. Te soy honesto, no soy que me meto mucho al Flux o a la plataforma del Supermaxi, porque... Lo cual es un error. Es un error. Ya hemos conversado de eso, Carlitos. Sí, es un error. Y aparte el manejo de esa plataforma, si bien es cierto, es fácil para la gente que lo hace al diario, pero para mí se me complica, ¿me entiendes? Primero porque no tengo el conocimiento, eso es un error.
Y tampoco es que saco los registros de, a ver, oye, esta vez vendí tanto mi producto. ¿Te acuerdas cuando hicimos contigo a ver cómo estaba mi producto en la percha? Sí. Entonces... Y que ibas evolucionando súper bien. Iba evolucionando bien. Claro, sí lo descuidé un poco. Como tú dices, igual, porque también tengo otras cosas que hago. Y me sentí como en la zona de confort y digo que ya, me hacen los pedidos los lunes y seguimos en los mismos y la idea es subir un poquito más, lo que sea. Entonces... Sí, hacía promociones. No he hecho promociones, verás. Por lo menos los últimos año y medio no he hecho ninguna promoción, que también es un error, que sí debo volver a hacerlo. Eso es una parte claro, esencial. es una parte esencial, porque cuando tú haces promoción, igual se van los números para arriba, ¿no? Le descuentan, pero igual los números se van. Y otro error también que tuve es el tema de no tener mercaderista. ¿Ya? Eso fui aprendiendo. Chuta, eso es clave, a duras. Yo mismo me daba tan latigazo. Pero que el mercaderista es una persona muy importante. Clave para el negocio. Sí, porque son los que están ahí al día a día, se dan las vueltas, presionan, ven que el producto esté bien. Sino que hay veces que uno también se pone medio reacio y dice, ok, yo tengo mercaderista, estoy pagando mercaderista y no veo resultados. O sea, tengo mis mismos pedidos. La idea es que si yo estoy pagando por un servicio, tenga muchísimo más retorno. Perdón, una cosa, para quienes no saben, ¿pueden explicar, Estevitan, qué es un mercaderista? Ya, mercaderista es la persona que trabaja en el punto de venta, verificando que mi producto esté. Su principal objetivo es, vuelvo a decir lo mismo, presencia el producto en el punto de venta con el inventario adecuado. Esto del inventario adecuado sí es un poco, hay que agarrarle con pinzas, porque muchas veces es, mientras más producto hay ahí, mejor. No es verdad eso. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el producto se caduca y te empiezan a devolver y estás perdiendo plata. Entonces tienes que tener ni poco para quebrar stock, ni mucho para que te devuelvan. Tienes que tener lo óptimo. Hay que llegar a ese número. Llegar a ese número no es fácil, pero ya con el tiempo te vas dando cuenta. Tú ya tantos años en el supermercado te vas a ir, ya te diste cuenta de cuánto más o menos tiene que estar en la percha para yo no tener tantas devoluciones. Y también tiene que estar bien perchado el producto. Entonces ellos te ven que no, tu producto no esté... O hay lugares que, por ejemplo, tienes tu producto así, horizontal, no vertical. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo empecé también son detalles que hemos ido cambiando. Que solo decía Viva Clásica aquí, no decía a los lados. Entonces ahora me tocó brandear por todo lado para que sea como sea, estar puesto en la percha, la gente puede identificar. Lo ideal es que esté así. Exactamente. O sea, tú... Mira, aquí están las otras cajas que no tienen acá atrás, por ejemplo. Ahí no. Entonces, si sale negro, nadie va a saber exactamente qué es lo que está pasando. Exacto. Entonces, el mercaderista es fundamental porque no solamente que tiene que este es su labor, sino que también su labor es tener una buena relación con la gente del punto de venta, porque así puede lograr ciertas cosas. O sea, el trabajo de él es realmente es esencial para la venta de tu producto. Claro. Y un poco lo que decía Carlos, decía así, o sea, yo tengo el mercaderista, que es lo que probablemente te pudo haber pasado, y si no es así, corrígeme, que dices, tengo mercaderista, ¿ya? Muchas empresas piensan que es un gasto el mercaderista, sí, cuando no le manejas correctamente, sí es un gasto. Pero si tú le manejas correcta y estratégicamente, es fundamental. Pero tiene un tope, el mercaderista no vende. El mercaderista lo que hace es garantizar que esté el producto presente con el inventario. Y recordar. Él no vende. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que probablemente le pasó? Que dice, yo sentía que tenía el mercaderista, pero no subo las ventas. Muy probablemente quitaste el mercaderista. ¿Sabes que no? Eso es bueno. Pero eso puede llegar a pasar. Yo también pensé eso porque dije, a ver, si tengo el mercaderista ya tengo que ir creciendo en el tema de las ventas, pero después dejé y más o menos me quedé ahí igual, pero había semanas, por ejemplo, ahora se ha vuelto un poco más común el que yo no pueda tener pedidos, por ejemplo. Antes tenía al año, unas 3 veces al año que no me hacían un pedido. Pero ahora también, de acuerdo también situación país, situación de todo, porque todo afecta en realidad. Este año, por ejemplo, sí he tenido muchas semanas que no me han hecho pedido. Y eso también, imagínate, uno ya depende de eso, también tienes tu Pero flujo. eso reduce tus ventas. Eso te reduce tus ventas. Pero entonces sí te ha afectado, pues. Claro, ahorita sí me ha afectado, por ejemplo, este año. Entonces, pero bueno, teniendo el mercaderista también. Pero ahí, de lo que yo te entiendo, antes
tenías menos semanas que no te pedían. Claro, pero no tenía nadie. Igual no tenías a nadie. No tenía nadie. Entonces, igual, a ver, y la época también que nos fue bien fue el inicio de la pandemia. Porque cuando fue el inicio de la pandemia, yo ya tenía este producto ya 3 años antes. Entonces yo ya estaba produciendo, yo ya estaba trabajando normal, común y corriente en el supermercado. Y pasó el tema de la pandemia y ahí es donde empezaron todos a querer ser emprendedores. Eso es lo que pasó porque tenían mucho tiempo, empezaron a desarrollar productos que... Hay un montón de productos que son excelentes, yo considero que son muy buenos, que hicieron un muy buen trabajo. Y hay otros que se quedaron a medias, porque ya pasaron el tiempo y empezaron a retomar como sus actividades y dejaron así. Acuérdate, en la pandemia, ¿quién no vendía bolón congelado? Claro. Todos vendían bolones, o tigrillos o cosas así. Sí, yo me acuerdo, yo tenía una compañera mía de colegio que comenzó a vender espagueti. El papá tiene un restaurante en Washington de espagueti, es un señor italiano. Y claro, le mandó las recetas y ella comenzó a vender. Se reactivó todo eso y dejó todo a un lado. Y eran excelentes. Claro. O sea, eran excelentes, pero excelentes. Y lo dejó a un lado. O sea, dijo, no es mi giro de negocio, no es esto. Claro, es que una persona la ve de otra oportunidad en esas épocas pues, de la pandemia, que era complicado. Yo me acuerdo... Pucha, es que necesitabas también... La primera semana, ¿acuerdas? ¿Facturar? Claro. La primera semana yo vendí un montón más de 40 cajas. En el tema de la pandemia, acuérdate cómo era la gente. Claro. Desabastecían todos los supermercados con todo. Aparte del papel higiénico. Ajá, aparte del papel higiénico. Yo me acuerdo que había ¿cómo se llamaba? Una como tendencia, ejercicios de hacer cascaritas con el papel higiénico. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo hice. No tienes idea cómo la gente me mandó, pero al pan, pues. Claro. Porque todo el mundo empezó a comprar claro. Papel higiénico y yo haciendo cascaritas, porque te acuerdas que fue una tendencia de que hacían las cascaritas. Me mandaron al pan. Otros me decían, bien, alcancé a hacer 36. Messi hizo 19. Yo hice 36. ¿Oíste? Le gané a Messi. ¿Oíste, Leonel? Ojalá nos escuche para ver si le enseño un poco. Oye, y volviendo al tema, o sea, tú ya vas 7 años, vas al próximo a los 8, ¿no? Y como dice el Estevitan, ha sido un tema de un sub y baja muchas veces, pero siempre has estado... Siempre me he mantenido, porque también lo que habíamos hecho los análisis, ¿te acuerdas? Que la línea de congelados es una línea que era flat. Y creo que se sigue manteniendo una línea flat, porque... Pues hay muchos más productos. O sea, hay más productos, pero la gente todavía no está acostumbrada a alimentarse de comida congelada. Esto es como para sacarte de apuros todavía. No es de tu canasta básica, digamos. Pero eso con el tiempo cambia. Son lujitos. Acuérdate, bueno, no sabemos tu edad, pero yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, por ejemplo, uno alcanzaba a ir a comer a la casa. Claro. Y me acuerdo, hablemos claro, vino Subway aquí muchos años atrás, antes que vengan acá. Y tenían en la República del Salvador y que duraron 2 años, 3 años, porque la gente no estaba acostumbrada a comer sándwiches al mediodía. Claro. La gente salía y se iba a su casa. Entonces yo pienso que fue uno de los factores por el cual Subway se fue. Me imagino que la rotación tampoco era tan grande, etcétera, etcétera. Pero son uno de los factores que con el tiempo las tendencias, las costumbres van cambiando. Entonces yo creo que esto, tú estás adelantado aquí en el Ecuador 10 años. Porque esto es lo que va a comenzar en un momento dado a hacerlo de todos los días. Entonces, tú te vas a un supermercado en los Estados Unidos. Claro. Hay pizzas, o sea, la percha de pizzas creo que tiene como 3 cuerpos. 3 cuerpos y aparte tienes la pizza de brócoli, la pizza con masas de distintas. Y no solo tienen pizzas, ¿no? Tienen otros congelados, carne, pollo. Todo. Lo que pasa es que ellos sí están acostumbrados, ellos no almuerzan. Nosotros aquí no, nosotros todavía vamos a la casa. Yo por lo menos sigo almorzando en la casa. Ahí está. No ha pasado de hace 20 años aquí. No, es que mi casa es mi oficina, pues. Claro. Bueno, entonces yo trabajo ahí, entonces ya más fácil, ahí me atienden completamente. Bueno, ahí me atiendo completamente. Y tú como chef nunca va a faltar un arrocito con huevo. O sea, como buen chef. Como buen chef. Con gafa. Arroz con gafa. Bueno, como todo buen chef. Claro. Y después de todo eso, tus experiencias, o sea, yo entiendo que, como tú decías, que te llamaban de pronto y te decían, necesito 10 cajas para miércoles, no sé, y tú, ¿cómo fue tu programación ya para saber más o menos? Mi primera programación era el estrés de las cajas.
Porque había mandado a hacer, imagínate, por eso te digo, todavía tengo de estas cajas, pedí 1000. Hace 7 años y todavía tengo siquiera unas 300 de cada uno. Eso pasó. Cosas que uno tiene que aprender a medir, claro, ¿no? claro, porque dices ya, bueno, van a entrar y al final no entraron nunca. Pero de ahí, o sea, me dieron las cajas, empecé a hablar con esta gente que me ayuda con el transporte de congelados, porque dije, no me voy a comprar una VAM. Claro, y con ajá. un Thermo King. Un Thermo King, ¿no? O sea, irme a las... ¿Y quién va a ir a las 5 de la mañana del Supermaxi? No, entonces, bueno, empecé a trabajar con unos señores que los conocí de hecho ahí en el Supermaxi. Y me pareció también súper interesante la visita. Cuando fui a conocer las bodegas, yo no conocía. Yo me quedé loco. Claro. O sea, me quedé loco y me sentía en Estados Unidos, la verdad. Es otro nivel. Es otro nivel, cómo manejan las cosas, cómo despachan. Especialmente conocí todas las partes de los congelados, donde tenían los pavos congelados en unas torres para Navidad. Y, pucha, y todos despachaban, por lo menos en ese sector. Hasta el mediodía estaba despachado todo a nivel nacional. Entonces yo decía... Claro, ellos despachan todos los días. Todos los días a nivel nacional hacen el mismo trabajo de, no sé, qué hora de la mañana hasta el mediodía y estaba todo despachado. O sea, eso, espero que alguna vez podamos conversar con algún directivo de Supermaxi para que nos cuente un poco de la historia, ¿no? No. De cómo sucede sus procesos. Y van los carritos a toda madre, ya saben cómo manejan, con sus relojes de aquí, a ver, chequeando todos los lotes, temperaturas y todo. Entonces yo sí me quedé ahí asombrado, dije, ¿cómo manejan esto? Bien interesante. Entonces ahí me dieron el contacto de un señor, y con el señor sigo trabajando ahorita. Él me hace los envíos, él retira todos los martes, por ejemplo, las pizzas, yo produzco los lunes, retiran los martes y hace la entrega los miércoles. O sea, básicamente tu producto nunca está más de un día en tu local. No, nunca. No. Lo hacemos. O sea, básicamente tú estás haciendo bajo pedido. Hago bajo pedido, correcto. Eso garantiza la frescura del producto. Sí, y también, por ejemplo, para no tener tanto producto en percha o congelado, que también es inventario para mí, es flujo, ¿no? Claro, tú dices plata parqueada. Es plata parqueada. Entonces, así es como trabajamos, y yo lo que intento hacer, yo sé que no es lo ideal, pero yo manejo todo bajo el mismo nombre de la pizzería y en el mismo espacio, ¿me entiendes? Como para ahorrarme los mismos costos, como te digo. No, está bien. Entonces tengo el congelado, que lo proceso ahí mismo en el restaurante, tengo mi otro emprendimiento de Dark Kitchen, tengo... Solo los pollos no haces ahí. Solo los pollos no hago ahí, exacto. Buenazo, pollo. Ese es un negocio que tenemos hace más o menos 1 año y medio, eso lo tengo en sociedad. Y vamos, se llama Mi Broster. O sea, bien pensado y ya sabes, es producto de consumo masivo. Ahora, una pregunta en la parte de publicidad. ¿Cuáles han sido los pasos o qué comenzaste a hacer ya cuando entraste al Supermaxi? ¿Decidiste invertir en publicidad? ¿Decidiste mostrarte en redes? No sé, cuéntanos un poquito. Sí, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros voy ofreciendo todos los productos que tengo bajo el mismo nombre, entonces tengo que indicar. Tengo un restaurante, recuérdanos siempre en Supermaxi, igual en el tema de nuestro menú interno del local, también encuentran nuestros productos congelados entonces siempre intentamos recordarlo de alguna manera y con post, o sea... ¿Y tienes alguien que te maneje redes sociales? Tengo alguien que me maneja redes sociales, ajá. O sea, ¿has invertido, digamos, en un tema publicitario, Sí, campañas? Pautamos, pero no he pautado ahorita, la verdad, nada de producto congelado. En su tiempo sí lo pagué, solo a veces mandamos posts de recordatorio de que estamos... O sea, hace un tema orgánico. Ajá, exacto. Pero bueno, tú estás más claro que nadie que si inviertes un poco De pauta vas a tener un alcance mucho más grande. Claro, lo que pasa es que mucho también depende hasta dónde quieres llegar. Sí, porque si tú quieres finalmente crecer mucho más de lo que ya estás, sí tienes que invertirle más. Claro, tienes que invertir. Sí, pero entonces yo más entiendo que tú tienes todos estos negocios que finalmente se complementan de alguna forma Ajá. y estamos bien.
Porque tú haces, ¿cómo se llama? Catering también, ¿no es cierto? Ese es otro, ese sí está separado. Ajá, pero tienes catering, tienes lo de los pollos, tienes lo de la... Claro, el uno le complementa al otro, sí. Exactamente. Y entonces, se van dando la vuelta. El tema es que todos no pueden estar bajos, ¿verdad? Claro, ¿Sí me entiendes? o sea, Entonces, tienen que estar siempre en un nivel. Uno tiene que salvar al otro, porque así es, ¿no? Es la realidad. Pero de alguna forma te está soportando Sí. la entrada con la pizza. Sí me ayuda, ¿para qué también? En el Supermaxi sí me ha ayudado bastante. También estuve una temporada en el Santa María. Logré entrar, ahí entré con las 3 pizzas, con las pequeñas. Pero el producto no era para ese mercado, definitivamente. Sí, yo tampoco creo. Y creo que sí hablamos en ese momento. No me acuerdo. Sí, porque es un target diferente. Sí, eso es lo que te iba, es un target te iba distinto. A preguntar, me imagino que tú haces un análisis del producto, a qué target quieres llegar, hasta dónde quieres ir, etcétera, costos, obviamente, que es parte de todo el estudio que tú das a tus clientes. Pero el determinar, porque obviamente siempre uno cuando tiene su emprendimiento dice, yo quiero llegar a hacer a tal gente y no sé qué, no sé cuánto. No siempre, verás. Exactamente, yo sé, o sea, a ese punto iba. ¿Cómo tú determinas o cómo tú llegas a decirle en dónde exactamente puedes llegar? Y era también cuando entramos, el Esteban me dijo, con este producto vamos a entrar a los Supermaxis, los AAAs. ¿Te acuerdas? Segmentados, porque yo tampoco sabía que el Supermaxi tenía segmentos para diferentes tipos. Claro, entonces tienes el AAA, el AA. Ajá. Y seguramente estás en todos los AAA. Claro, estoy en los AAA. Pero ¿sabes qué es interesante también? El tema, hay gente que le gusta mucho y te llama. De los teléfonos de la caja te llama. O te llama a felicitar o te llama a putear. Porque si es que tienes de todo, claro. ¿No? Tienes de todo. Sí. Entonces, la otra vez me llamaron, no me acuerdo, me llamaron desde Manta, porque el producto también está en Manta y a veces me doy una vuelta y veo y sí está. Y me llamaron, me dijeron, ¿sabe qué? Mi abuelita es la única pizza que ha comido, que ni sé qué, entonces te sientes bien. Claro. Pero también hay otros que te llaman a decir, oye, es una porquería, ¿me entiendes? Entonces tienes para todos. Así es. Para todos y obviamente te putean, perdón la palabra. Está bien. Pero entra... Esto es podcast, esto no es televisión. Así que dale nomás. Te hablan, Puedes decir lo que me dé la gana. te hablan, te putean y después te dicen, pero yo te puedo hacer un empaque mejor. ¿Sí? Esto segunda. Claro. Es la venta. Sí. Yo te diría, es que yo tengo una imprenta y te puedo hacer una caja más chévere. El otro día me habló un señor, te digo esto, o sea, la historia por el... ¿has visto los tacos de esos que vienen en ese papel? No son unos tacos que les meten en microondas y están listos. Ya están listos. No me acuerdo cómo se llaman. Ya van años también. No he probado. Entonces me puteó y después me dijo que había este tema, que él hacía elaboraba este tipo de packaging y que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y hijo de madre, y yo, ya nada, pues. Así. Qué bien que te vea chévere. Sí, o sea, yo sí soy muy abierto a los comentarios, la verdad. Y está bien, así tiene que ser. Es parte de, porque no a todos va a gustar tu producto, ¿me entiendes? Sí, o sea, nadie es... Pero vos me preguntabas hace un rato, y esa es una muy buena pregunta. Uno de los errores principales del emprendedor es no tener claro cuál es el target. Sí. Entonces, la primera respuesta cuando tú le preguntas, ¿para quién va dirigido este producto? Para todos. Todo el mundo puede comprar. No, eso no es verdad. Todo el mundo puede comprar, sí, pero no todos son el target. Entonces ahí es donde ya dices, ese es el primer error y es muy común, ¿no? Es muy común. Entonces ahí es donde viene la estrategia de marca que justamente nosotros hacemos, porque eso ya le da un norte, ya te da un target específico al que tú le vas a invertir tu plata, por lo tanto, el retorno de esa inversión va a ser mayor. Claro. Porque cuando tú empiezas y dices que es para todos y empiezas a invertir en la abuelita, en el papá, en la mamá, en el niño, olvídate, esto no funciona así. No vas a tener un retorno efectivo. Entonces ese es un error de los más comunes que hay. ¿Cómo hago yo? Ya es un poco también, no un poco, es bastante experiencia, ¿me entiendes? Claro, es un olfato exactamente, del negocio. Ajá, exactamente. Y tú ves, y si ves el producto, voy a coger. Si tú ves el producto,
y te presentan así, bajo ninguna circunstancia puedes decir es para un estrato social bajo. No vas a decir eso, es imposible. Entonces tampoco hay que ser un genio para decir eso. Entonces ahí es donde viene mi consejo. A ver, este producto tiene que estar en ciertos supermercados. No puede estar en todos. Por ejemplo, en un Tía este producto no va a funcionar. En Santa María no funcionó. ¿Por qué? Porque ese es otro estrato totalmente diferente. Entonces eso es justamente lo que le pasó. Pero finalmente el cliente se empecina muchas veces y te dice, igual quiero intentar. Listo. Igual intentamos, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es que tratar de que esté en todos o en la mayor cantidad de puntos de venta posibles. Pero no siempre el producto es. Entonces definimos basado en qué producto es, cómo está presentado y sobre todo qué diferenciación e innovación tiene. El diferenciador, nunca me voy a olvidar de lo que también me dijiste al principio. Porque un error de emprendedor que decíamos es, lo que pasa es que el emprendedor, el quiteño o nosotros, ya tenemos la planta, la fábrica, pero no tenemos a quién vender. Sí. Y me acuerdo que me dio un ejemplo de un señor de las pulpas, una chica que había sacado como 18 registros sanitarios de unas pulpas y todos le dijeron que no, porque no tenía su factor de diferenciador. Entonces después creo que hizo una pulpa con, no sé, con sábila o alguna cosa colágeno, así. creo Con que era. colágeno y ya pudo entrar. Claro, porque imagínate, te vas al supermercado, ¿cuántas pulpas hay? Y hacer 18 sabores son 18 registros sanitarios. Y 18 registros Estamos sanitarios. hablando de más o menos $1,200 por registro sanitario. Claro. Solo ahí estás hablando de más de Casi $20,000, Exacto. más de $20,000 de inversión. Pero, o sea, las decisiones que uno debe tomar tienen que ser tomadas con mucha cabeza. No solo con mucha cabeza, sino con mucho análisis. Con mucho análisis, y eso es lo que no hacemos normalmente. Sí puede ser que en un momento dado tu pálpito te funcione, pero más funcionan los números. Claro. Exactamente. Y la experiencia. Y la experiencia. Y la experiencia y los números. Entonces, yo sí creo que hay que ser zapatero a tus zapatos. Tú sabes hacer pizza, pero no sabías comercializar eso. Por supuesto. Entonces necesitas gente que te ayude a comercializar. Yo sé comercializar, pero yo no sé hacer pizza. Entonces yo le voy a contratar al Carlitos para que haga las pizzas, porque no me voy a meter en algo que no sé. Las probabilidades de quebrar son mucho mayores cuando te metes a hacer cosas que no sabes. Es justamente eso. Ajá. Entonces tienes que complementarte con gente que sepa. ¿Sí? Y dedicarte a lo tuyo. Lo que tú decías hace un rato, Carlitos, que eso es yo, lo que siempre les sugiero a mis clientes es, primero, invierte en la rotación del producto. ¿Para qué tienes una planta? ¿Para qué te compras maquinaria? No, pero es que con la maquinaria no voy a necesitar tanta mano de obra, no sé qué. ¿Y qué importa? ¿A quién estás vendiendo? No tienes a quién vender. Primero tienes que generar la venta. Lo que te sostiene un negocio es la venta. Y eso es así. O sea, no, si hay alguien que me diga otra cosa, por favor me cuenta cómo hizo. Escriban. Ajá, por favor. Porque eso es lo que te sostiene. Entonces tú tienes que invertir en la rotación del producto. A medida que rota más el producto, listo. Luego ya podrá, probablemente, que sí es verdad que producir a ti mismo te es más barato. Sí es verdad. Pero si tú no tienes el conocimiento de producir y no tienes el conocimiento de comercializar, son dos desconocimientos. Y te puede matar eso. Entonces, por último, empiezas a hacer tu producto, vendes tu producto, entiendes el negocio de tu producto y ya soy sostenible en el tiempo con mi producto. Listo, entonces ahora sí me voy a meter en la producción, que es otro negocio completamente diferente, que se mide y se hace de otra forma. Ya me compro mis maquinitas y ya empiezo a hacer, reduzco costos, porque sí es verdad lo que decía hace un rato, pero ya con una sostenibilidad del negocio financiera y económica para poder soportar todo lo que pueda venir después. O sea, son procesos que se tienen que ir adaptando a tu negocio y a tu producto. Sí, total. Yo me he dado cuenta que muchas veces esto de tener plantas y capaz va a sonar un poco duro. Yo soy así muy directo en mis cosas, ¿no? ¿Está bien? Es mucho el ego, Marcelo y Carlitos, es mucho el ego. Porque yo sí he tenido clientes a los que
voy a mi Zaman y quiero meter este producto, y lo primero que hacen es enseñarme su planta. Y no, mira esta planta, me traje esta máquina de Italia, la última tecnología, y entonces, claro, yo en ese momento les pregunto, ¿y cuánto estás vendiendo? No mucho. Entonces, ¿para qué tienes todo Tienes eso? un elefante blanco y parqueado. Exacto. Entonces, lo que pasa es que la gente se siente orgullosa de todo eso. A mí me encantaría. A mí me Yo encantaría también me tener sentí eso. orgulloso cuando vi que llegó un contenedor a la bodega y dije, qué maravilla, qué maravilla. Ahora sí, vendamos. O sea, qué cliente. O sea, es un golpe contra la pared y de frente. Claro. Pero sabes que también es interesante, por ejemplo, en todo este proceso y todo este tiempo, sí me han llamado a mi gente, por ejemplo, para que, especialmente en pandemia, me llamó, no me acuerdo, también una empresa grande para que yo les maquile las pizzas. ¿Ya? No pude cerrar, pero ya, me llamaron. Después me llamaron. Es que todavía es muy artesanal, como para maquila. Exacto. Seguramente tus costos eran demasiado altos y te dijeron, ve, está muy alto, Sí, negociemos, no puedo porque Claro, es artesanal. Exacto. Claro. Pasó eso y a mí me acuerdo que me habían llamado del Tutti, antes que el Tutti sea el Tutti. Exacto. Sí. Me mandaron un correo, me llamaron, no, es que el Tutti. Yo dije, ¿quién será el Tutti? O sea, señor Charninsky. No, un tal Charninsky. No, pero es que tenemos en la costa, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Dije, no había escuchado nunca, bro. Y perdiste. Me hice el pendejo. No. Oye, ¿estás arrepentido? Claro, te arrepentiste, claro, porque es interesante también cómo manejan ellos, ¿no? O sea, mi siguiente paso creo que es manejarme. Quiero volver a entrar, pero con un producto más económico del mismo nivel. O sea, estamos hablando de del mismo segmento. ¿Eso es un futuro cercano? Eso quisiera hacer en un futuro cercano, porque eso va a salir, creo que tendría más rotación a lo que puede tener este producto. Entonces, ahí es donde tendré que hablar otra vez con el Esteban para ver cómo nos podemos enfocar. Ahora, bueno, ya estamos casi por concluir, pero lo que te quería preguntar, tu experiencia con el Esteban, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo fue y cómo es hasta ahora? Yo sé que fuiste su primer cliente, fue su primer paso adelante para el Estevitan y para ti, obviamente, porque dice que casi comenzaron al mismo tiempo los dos. Claro. ¿Qué ha sido desde un comienzo hasta ahora? Verás, a mí con el Esteban siempre me fue bien. O sea, creo que tuvimos un clic ahí para poder hacer negocios. Yo también soy de esos que piensan que zapatero es su zapato y que las cosas funcionan así. Porque si es que yo me meto a abarcar todo y realmente yo no sé, no me va a ir bien. Entonces justamente dije, en esa época pensamos y dijimos, ok, vamos con el Esteban que se haga cargo de lo que él sabe. Entonces nos dejamos guiar. Hay veces hay que dejarse guiar. Y los resultados, por suerte para nosotros, se dieron súper rápido. El proceso fue chévere porque hicimos varias actividades y a la final ya el producto se desarrolló y él todavía habla siempre de mis productos. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que me llama a pedir muchas referencias del Esteban, siempre. Oye, ¿tú le conoces al Esteban antes? Oye, yo sí, yo con él entré en el Supermaxi, él me ayudó a entrar, me ayudó a minimizar el riesgo que me digan que no. ¡Qué bien, Carlitos! Fíjate, este es un cliente que pone atención. Un ejemplo de cliente que tiene anotado todo lo que le he dicho. Claro que sí. ¿Tú consideras que estar con el Esteban asesorado es lo que realmente te ha llegado a ese éxito, ¿no? Que ahora estás teniendo? Si es que tú te estás marcando algo que tú quieres y tienes la persona cerca que te puede ayudar a llegar a esa meta, lo vas a hacer. O sea, sin pensarlo dos veces. Entonces, yo lo volvería a hacer, como te digo. Me encantaría volver a conversar para poder ver estas otras alternativas que te dije. Igual de los otros productos que también tengo. A ver qué podríamos hacer. Me dice también el Esteban que está en su portafolio mis productos, del antes y después. Porque me llaman y me cuentan. No, es que estaba viendo una carpeta de cómo eran tus pizzas y ni sé qué. La gente me cuenta. Claro. Porque también estamos ahí en el medio. Es que eres el vivo ejemplo de un caso de éxito. O sea, hablemos claro, como son las cosas. Igual que Esteban,
Yo también soy muy de frente, pienso que es la mejor comunicación que existe. Acuérdate, yo soy comunicador, entonces yo pienso que ser sincero y ser de frente son con lo que tú estás diciendo me parece un excelente y un caso de éxito real. No es del típico que te dicen sí, que no sé qué, pero en realidad no es así. Tú lo estás demostrando y lo estás contando. Y ahora, Estevitan, ¿y tú? ¿Cómo fue tu primer cliente? Pues Es que eso creo que es más importante mi percepción en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces no era conocido. Claro. O sea, nadie me conocía. Más bien el Carlos lo que hizo fue apostar y hacer una inversión sobre una persona que no era conocida. Claro, yo Tenías tu background. Claro, tengo mi experiencia y todo lo que tú quieras, pero empecé completamente de cero. Hoy es otro cuento, pero claro, ellos apostaron en mí y yo hice todo el trabajo que tenía que hacer, que es el mismo que hago ahora, ojo. Sí, es exactamente el mismo, pongo el mismo esfuerzo, pongo las mismas ganas y siempre lucho para que el producto entre. A veces no se da, así mismo es, pero eso es lo que hago hasta ahora. Pero ellos apostaron en mí. Y lo bueno de ellos, y principalmente el Carlos, que es algo que él mismo dijo, que se dejaron guiar. No porque yo soy el mejor, el que más sabe y el más chévere del mundo, no. Es porque simplemente tengo experiencia en lo que hago. Y si te contratan, justamente es para eso, para que tú le transmitas esa experiencia. Sí. Pero sí pasa que no te hacen caso. Y ahí las cosas cambian. Eso es otro tema. Pero eso es muy importante, que el cliente se deje llevar de las cosas que finalmente no sabe. Lo que decía antes, yo no sé hacer pizzas, les llamaré al Carlos, pero yo sé comercializar, eso sí puedo yo ayudar. Entonces eso es fundamental. Y yo, como digo, es mi primer cliente, siempre hablo de Viva Pizza, hasta cuando he salido en la televisión he puesto ahí en Ecuador TV que tenía un programa, ponía ahí Viva Pizza. Cuando me reúno con gente enseño el antes y el después hasta el día de hoy. Y la gente se queda loca, dice, o sea, es la cara de la gente cuando ve el antes y el después, que ya vamos a enseñar luego. Es otra cosa y ya empiezan a entender un poquito cómo es el negocio. Y ya después con el tiempo sí, pero ahí como cliente esos han sido excepcionales y finalmente, que es una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Lo fácil es entrar y no es fácil. Lo difícil es mantenerse. Eso es lo más difícil. ¿Sí? Eso es lo más difícil. Y ellos han logrado mantenerse porque tienen un buen producto, porque tienen una marca posicionada, porque le han apostado al negocio y ahí siguen. Y una última pregunta, que es lo que quería preguntarte. Valga la redundancia. De lo que tú comenzaste ahora, tus ventas obviamente se han incrementado en el tema de congelados muchísimo más. ¿Nos podrías decir un porcentaje alrededor de cuánto más o menos? A ver, más o menos, ¿qué se habrán incrementado desde lo que empezamos? Doble, triple, 10. Sí, no, un doble puede ser. Sí, de lo que empezamos, sí. Tú hablas de, la primera te pidieron 20 cajas. 20 cajas, pero porque Y cada estás caja tiene iniciando. 2. Claro, estabas iniciando. Pero por ejemplo, 240. un promedio que te piden generalmente el Supermaxi de entre unas 180 pizzas a la semana. Hablamos de casi 700 pizzas al mes. Más o menos, exacto. 700 pizzas Más o al menos, mes. ajá. También es importante Es un entender, montón. también es importante entender en cuántos puntos de venta Claro. está. Obviamente. En teoría yo estoy, como te digo, en los triple A's, pero la otra vez hicimos un levantamiento y estaba más o menos como en 18 puntos. Exacto. Ajá. Entonces, la cadena tiene alrededor de 60 puntos. Eso multiplica por 60 si es que es un producto Que llegaría a todo. que tiene que llegar a todas. Este no es un producto de un target Sí. de todas. Entonces, Sí. es importante. O sea, está súper bien posicionado. Sí, se hacen más o menos. O sea, y un pedido súper bajo son 5 cajas. Nunca he bajado menos de 5 cajas. Estamos hablando, son 60 pizzas. A mí me parece una locura. Cantidad de pizzas, o sea, es un montón y realmente espero que te sigan pidiendo muchas más y saques nuevos productos para que puedas llegar a todo el mundo con la ayuda del Esteban, porque aquí no es porque seas mi amigo, pero el Estevitan es un capo. Yo hace una anécdota chiquita, hace unos años atrás yo estaba en un ministerio trabajando y creamos un programa para emprendedores, ¿no? Y yo le entrevisté a Esteban hace
¿Qué es eso? ¿4 años? 3 años. Sí, unos 2, 3 años, sí. Sí. Y siempre le dije al Esteban, aparte que es mi amigo y como tú sabes ya tantos años, pero yo siempre lo que él hace es un puntal para los emprendedores y para todo un país. Ahora Esteban ya se ha expandido afuera. Felicitaciones por eso, En ¿cierto? Colombia estoy, sí. Sí. Y está haciendo lo mismo, con la misma mística, con el mismo empeño y todo eso. Y eso hay que recalcarlo, porque no todo el mundo hace eso. Él podría estar tranquilo, feliz, tengo mis clientes aquí en el Ecuador, ya. Está bien, es comprensible. Pero ahora está tratando de ver otras cosas que incluso me imagino que productos ecuatorianos podrían ir para allá. Claro. Esa es la idea, que tanto colombianos vengan para acá como ecuatorianos vengan para allá y colombianos mismos ahí adentro, ¿no? Que gente de Colombia quiera meter productos en Colombia, como los ecuatorianos de aquí en Ecuador. Y lo que tú decías, lo que pasa es que no me gusta estar quieto, Marcelito. No, yo soy... Es legado. No, yo soy así desde chico. Yo en la zona de confort le huyo a la zona de confort. Porque la zona de confort es, no sé cómo decir, es el peor de los males, digo yo. Sí. Entonces a mí no me gusta. Yo ya estoy quieto. ¿Y qué hago? Ya estoy bien, digamos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora en qué me meto? O sea, todo alrededor de lo que hago, ¿no es cierto? Ahora nos metimos en esto. Ahora estamos en esto, ¿sí? Que me invitó el Marcelito, gracias Marcelito, y estoy contentísimo porque me encanta hacer estas cosas. Y por ahí tengo otros proyectos que ya saldrán a la luz, que me voy a desacomodar un montón, pero así mismo es, y estoy contento. Y gracias Carlitos por tu presencia, más bien apenas les llamé, me dijo sí, de un encantado, y esa apertura es siempre valorada, porque lo que ustedes pueden llegar a decir de lo que hacemos es más importante de lo que yo diga y de lo que cualquier otra persona diga, sino las personas que han pasado por el trabajo que nosotros hemos hecho. Así que gracias Carlitos por estar aquí y eres bienvenido en un futuro, ojalá podamos volver a tenerte por acá y ver nuevas noticias tuyas. Chévere, encantado. Pues Esteban, Marcelito, un gusto de haber compartido con ustedes un poco de mi experiencia. Y nada, pues a seguir adelante. No nos queda más. Y A felicitaciones. seguir innovando. Felicitaciones. Yo creo, y muy sinceramente creo que con Esteban apuntó al norte y sigue esto en tu norte. Y felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Marcelito, nos veremos la próxima. Aquí tendremos un nuevo invitado la próxima semana. Igual, un caso de éxito, o como dijo Esteban, o no. Exactamente. Todo vale. Sí, todo vale. Estamos con un experto que sabe lo que está haciendo y pues nada, yo siempre me meto para solo preguntar cosas de publicidad, diseños, ya saben. Entonces, les mando un abrazo y espero que nos comiencen a seguir y vamos a ver cómo nos va. Gracias.